Muy buenas tardes, profesor Teodulo. Mi nombre es Samuel Estrada y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que se dio en este laboratorio número 6, el cual trató sobre el landing gear o trenes de aterrizaje también. Para esto, principalmente se nos entregó un circuito y también sumando un pequeño diagrama, en el cual tendríamos que ver en ese diagrama qué errores posiblemente se estarían cometiendo. Nosotros pasamos a analizar el circuito directamente, en este caso que se nos había entregado. Y vimos que tenían dos micro switch, perdón, un switch general, dos CBs, también lo que había dos LED, uno rojo y uno verde, un actuador. Este actuador era de 5 amperios y funcionaba en un rango de 18 a 30 voltios. Además, teníamos que cumplir con dos funciones, es decir, cuando los trenes estén completamente abajo, se tendría que prender la luz verde. Y cuando los tres no estén completamente abajo, estén retraídos arriba, se tendría que prender el LED rojo y también sonar el horn. Luego de eso nosotros pasamos a armar, vimos un pequeño error, el que creíamos que era con eso se solucionaba todo, pasamos a armar todo el circuito y llegó la hora de la hora. Teníamos que pasar a probarlo. Se pasó a probar el circuito y no llegaba a encender el LED rojo ni verde y el HOR estaba funcionando de manera contraria. Es decir, cuando el LED estaba abajo completamente, el HOR, perdón, sonaba. Y cuando estaba arriba, no sonaba. Por lo tanto, las luces tampoco se accionaban, no encendían. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pero igual decidimos hacer unas mediciones. En el punto 8 y 9 y 3 y 4 8 y 5 perdón, y 3 y 1 y 2 perdón, y eran en los cuales se encontraban tanto el LED rojo y el LED verde. En estos puntos nos arrojaban un valor de 0 voltios, o no había tensión prácticamente. Y los puntos generales sí pudimos medir una tensión, el cual era de 25,54 voltios, pero nosotros nos preguntamos y en ese momento analizamos el circuito y tanto el diagrama como el circuito que ya teníamos, ya habíamos armado y nos preguntamos qué está pasando, por qué no está, no han encendido tanto nuestro LED rojo ni verde y el HOR está al revés. Entonces, el LED rojo y verde, principalmente el rojo, cuando vimos el diagrama, no llegaba a un punto tierra. Y recordamos, cuando en una pequeña parte del circuito, en este caso el LED, no tiene un punto tierra, no cierra ese circuito, el flujo de corriente no se va a llegar a dar completamente, entonces ese LED nunca va a encender. Entonces nos fijamos el LED verde, pensamos que también el problema había sido al fijarnos el diagrama. A querer armarlo de acuerdo al diagrama, nos fijamos y el diagrama sí estaba, en esa parte sí estaba bien. Entonces nosotros dijimos, ¿qué está pasando? Nos fijamos en el circuito y nos habíamos olvidado de haber dado había un cable que no llegaba a su punto tierra. Entonces nosotros nos fijamos, este es el error también. Con lo mejor habíamos visto que se había conectado al revés. Entonces, ahora, nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Volver a hacerlo, volver a realizarlo, porque es lo que debemos hacer. Entonces, luego, buscamos otro día para poder armarlo. Se decidió ese día que nos entregaron el circuito, desarmarlo completamente. Nosotros mismos volver desde cero. Entonces, ya teníamos los errores que habíamos cometido en el anterior circuito. Decidimos comenzar a armar todo punto por punto, medir la continuidad tanto en los cables que iban a ir conectados en este caso, al conector macho o jack también conocido, los switch, todo, la continuidad, todo, para que quede bien y funcione correctamente. Pasamos a medir. Y cuando pasamos a medir nuevamente, tanto el LED rojo y el LED verde no llegaban a funcionar, o en este caso no llegaban a encender. Y el HOR seguía con el mismo error. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Entonces, muchas veces, acá quiero dar como una pequeña recomendación, muchas veces nos enseñamos en que el error está en un punto y no nos damos cuenta que el error está al otro lado, nada más. Y muchas veces esto puede pasar con los técnicos de mantenimiento, de que la rutina puede hacer de que esta persona se fije tanto en un punto que deja el resto de lado. Entonces decidimos buscar un poco de información más y en la cual nos dieron una recomendación en el cual era mejor el LED rojo conectarlo a un relay
para esa forma, al momento de que cambie, en este caso estén los trenes, cambie, cuando estén los trenes abajo, su accionamiento cambie y lo dejen abierto. Entonces, ya no, como ya no va a tener un tierra en ese punto, ¿qué va a hacer? Se va a abrir ese circuito y el LED rojo va a dejar de funcionar. Y cuando esté arriba o cuando no se hayan desplegado completamente, ese LED rojo se vuelve a prender. Se nos dio ese punto y se está analizando para poder armarlo en el otro día porque pensamos volver hasta finalizarlo. Espero os haya dado un poco más de información. Muchas gracias.